el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Muy buenas noches, estamos una vez más en el chocolate caliente, el vino tinto. Hoy estamos con un programa espectacular. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra no viene a ser un poquito sobredimensionada, pues el tema que vamos a compartir esta noche en el chocolate caliente viene a reflejar desde hace mucho tiempo las dudas, viene a reflejar la inquietud de conocer el porqué de las cuestionantes de algunas prácticas en nuestro medio, y por qué no decirlo también en Latinoamérica, a través de muchos países, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia también se ha visto envuelto esto, y por supuesto Colombia, y ni siquiera Colombia, ¿no? Va más allá. Entonces, hoy el tema, estamos hablando de los encuentros. Así que prepárese, por favor, va a estar un tema muy candente, el tema es muy candente de hecho ya, y para poder entrar ya en todo lo que es los pormenores de esto, vamos a dar como hincapié la bienvenida a Alejandro Maldonado esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Fernando. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros radioescuchas. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerde que este es un nuevo día para mirar a Cristo y aprender a ser como Él. Un nuevo día para reparar portillos y dejar ir libre al oprimido. Este es el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, el tema, como decías, es un tema que a muchos les va a interesar, justamente porque muchos se han visto involucrados o se han visto incluso afectados por un tipo de doctrina que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo y que ha llegado a denominarse encuentros con Dios. Esto obviamente no se limita solamente al país, ni a una iglesia en específico, ni a unas cuantas, sino lamentablemente esto se remonta mucho más allá incluso de la iglesia evangélica. En primer lugar, debemos entender de qué estamos hablando. Muchas actividades mal llamadas espirituales se han venido dando a lo largo de la historia. Tenemos iniciaciones Illuminati, masonería, satanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos cultos o este tipo de expresión espiritual, si vale el término, de manera crasa son obvias que no tienen nada que ver en su relación con Dios. Y cada una de estas, como decía, son totalmente contrarias a lo que las Escrituras mandan que debe ser la relación de un cristiano para con Dios y sus hermanos, es decir, la iglesia. Pero aunque estas son prácticas crasas que no son de Dios, de manera muy obvia han aparecido muchas otras que se han dado dentro de las mal llamadas iglesias evangélicas. Digo mal llamadas iglesias evangélicas porque el término evangélico significa que se basa en los evangelios. Al no hacerlo o al no basarse en lo que los apóstoles han enseñado y nos lo han transmitido a través de los evangelios, a través de epístolas, etcétera, y a algunos de los discípulos que han sido guiados por el Señor, pues no se les puede denominar evangélicos ni menos cristianos. Las intenciones, como venimos diciendo en varios programas, son de fondo el amor al dinero, es decir, todo este tipo de nuevas doctrinas que aparecen tienen como fondo el amor al dinero y el deseo profundo de poder manejar a la sociedad para propósitos propios. Lo que denomino el proceso o sistema de estupidización. Realmente es un proceso de estupidización. Para aquellos que por primera vez tal vez están escuchando el programa o aquellos que no escucharon este tipo de términos en un programa cristiano, lo que estamos diciendo con esto del sistema de estupidización es una forma que se ha estado injertando dentro de la iglesia en general para que la gente deje de pensar y empiece a depender de las interpretaciones de un tercero, sin importar si estas tienen algún tipo de sentido, si tienen base histórica, si siquiera están basadas en las Escrituras. A esto se le ha llamado, o a esto le he denominado proceso o sistema de estupidización, donde la
la gente definitivamente ya no usa su razón, simple y llanamente se basa en cuanto a sentires. Si hiciéramos una estadística de qué tipo de adjetivos o términos o verbos se están usando dentro de la iglesia respecto a su relación con Dios, vamos a notar que la mayor parte de las iglesias de hoy en día, mal llamadas cristianas, usan el término sentir. Yo siento que Dios, siento. Al fin y al cabo, el sentir se ha convertido en la Biblia de estas iglesias, y la Biblia ha pasado a ser simple y llanamente como una especie de evidencia arqueológica de lo que era antes el cristianismo, y más nada. Hacen uso de títulos para este tipo de eventos espirituales de una u otra envergadura. Algunos les llaman reuniones espirituales, otros retiros espirituales, otros ejercicios espirituales, otros citas con Dios y otros encuentros con Dios. Pero sea el nombre que le den, en definitiva estamos hablando de exactamente lo mismo, con algunos aditamentos adicionales o menos, pero en el fondo termina siendo exactamente lo mismo. El término encuentro se entiende y usa comúnmente en el castellano como ir en busca de alguien para concurrir en un mismo sitio con él. Es decir, estamos nosotros buscando a una persona para estar en el mismo lugar y poder estar con él, tener contacto con esa persona. Eso es lo que se entiende como encuentro en alguna de sus acepciones. Entre una de sus acepciones está justamente esta. En primer lugar, el título de tal retiro o evento, entre comillas, espiritual, ya de inicio promete algo que no puede cumplir y que va en contra de lo que Dios mismo menciona en su palabra. Para aquellos que vieron la ilustración o el gráfico, la imagen que siempre ponemos en los anuncios para los diferentes programas que tenemos, van a ver que encuentran un gato, una X al medio y una liebre por debajo. Uno dirá, ¿pero qué es? Pero es bastante claro, es gato por liebre. Nos están queriendo vender algo que no es verdad. Nos están haciendo creer que realmente vamos a tener un encuentro con Dios cuando en realidad no es tal. En ninguna manera nosotros podemos denominar que este tipo de eventos o este tipo de actividades sean realmente encuentros con Dios. Y vamos a ir desmontando esto poco a poco y mostrando a la gente que este tipo de cosas simple y llanamente son eventos sentimentaloides que tratan de manipular a la gente y hacerles creer que realmente están, se podría decir, invirtiendo su dinero o haciendo algo que es bueno ante los ojos de Dios, que no es. Es decir, promete que todos aquellos que concurran a un lugar para tal encuentro se encontrarán realmente con Dios, aspecto que no lo es. Pero veamos su contexto histórico, vamos a notar eso, y notemos que tales prácticas no son nada más y nada menos que criterios netamente romanos que, como sucursal de la iglesia a la que nunca abandonaron ni rechazaron, se siguen teniendo los mismos criterios, filosofías y prácticas. La pregunta de esta noche va referida, Alejandro, a quizás poder un poquito desmenuzar esto. A ver, vamos a entender un poquito y el orden. Hablamos de experiencia, como una experiencia de fe, mal llamado, quizás una experiencia de fe. Entonces, la fe no es solamente la confesión de una, o en este caso, el poner la confianza en alguien que no ves, que supuestamente es la fe que habla de Hebreos. Pero esta fe ya tenemos que sentirla, ¿no? Tenemos que verla plasmada o manifestada. Se habla primero de esa fe. Segundo, se está hablando de quizás elementos peligrosos, porque hay que pagar para tener esta experiencia, ¿no es cierto? Entonces, en un tercer punto quizá, y lo que más me gusta, ¿no? A ver, aclaramos esto. ¿De dónde viene la práctica, la idea, el concepto de lo que es un retiro espiritual? Por supuesto, retiros hay de todo color, olor y sabor, pero el problema es enfocar el origen de la palabra encuentro o retiro. Y por supuesto, siempre es bueno enfocar no solamente en la versión cuasi evangélica que se dio, las congregaciones fuera de Bolivia que popularizaron este movimiento, sino el origen de la práctica, me refiero, ¿no? Podemos ver un vistazo eso al punto de vista histórico, de dónde nace esta práctica de vivir experiencias encerradas en un lugar a manera de tener una experiencia con la espiritualidad, con lo que es lo que creemos llamarse Dios.
Bien, a detalle vamos a ir desmenuzando esto conforme vayamos viendo la parte justamente histórica de la cual hablamos. Pero para no dejar la pregunta ahí colgada y poder justamente entender de dónde procede esto, vamos a hacerlo de manera muy coloquial. Todo este tipo de cosas son meros plagios de otras religiones orientales. Hinduismo, budismo, etcétera. Ellos son los que tienen este tipo de prácticas y de criterios de cuanto más aislado esté uno del medio ambiente, mucho más comunión tiene para con Dios. Y de ahí viene justamente esto de retiros, es decir, apartarse con intenciones espirituales, pero no tienen nada de espirituales en absoluto. Aún recuerdo traumatizado, lo digo de manera cómica, cuando veía a un pseudo pastor motivando a la iglesia que saque fotocopia de un capítulo de la Biblia, porque pesaba mucho llevar la Biblia, pero obviamente no pesaba mucho llevar cámara, comida. En el fondo lo que estaba diciendo es que no le importan las escrituras y más le interesa simple y llanamente cumplir con este famoso retiro, que en realidad es una forma de motivar a la gente a salir de paseo y punto. Porque quien quiera tener realmente un encuentro con el Señor tiene que entender lo que el Señor le está enseñando para justamente tener ese encuentro, ese lugar, esa concurrencia en el mismo lugar, en el mismo sitio, para hablar con el Señor. Y esto lo vamos a ir notando más adelante, pero ya empezando a ir con detalle y en orden respecto a la historia de este tipo de doctrinas, vamos a notar que muchas de estas prácticas tienen como causa o base las prácticas y filosofías orientales, como decía en un principio. Solo como ejemplo, si ustedes ven a un romano con un rosario y ven lo que hacen los hinduistas, notarán que ambos tienen la misma manía de andar haciendo rezos, es decir, repeticiones sin sentidos de textos, para supuestamente concentrarse, meditar y tener mejor comunión con Dios. Esta práctica fue plagiada por Roma a los Krishnas budistas y otros del área oriental. Es así que dentro de estas prácticas también se copió el hecho de hacer retiros espirituales, copiando de manera clara los hábitos de aquellos que creen que por contemplación podrán conocer más de Dios. De manera clara, esto es una actitud monástica oriental y que justamente se introdujo dentro de la iglesia romana y que se heredó a la iglesia evangélica, que, como decíamos en otra oportunidad, no es otra cosa más que una sucursal de la iglesia de orden papal. De ahí que este criterio inunde la mentalidad y las filas de la iglesia romana, que a partir del fraile español Ignacio de Loyola se introdujo lo que se denominó como ejercicios espirituales, de lo cual con el tiempo se produjo la orden oscura de los jesuitas, llamada Compañía de Jesús, fundada en 1528. De ahí que se creen las famosas las famosas casas de retiro que monjas y curas usan para sus ejercicios espirituales, que ustedes van a encontrar en cualquier ciudad este tipo de casas de retiro. Después de 1928 se creó el Opus Dei, o Prelatura de la Cruz, por José María Escriba de Balaguer, que con el tiempo tuvo mucha aceptación dentro de la feligresía romana, sobre todo por la década de los 70s y 80s. Es así que ante la cruda realidad de ver a muchos católicos romanos recurriendo a la iglesia protestante, es que ellos, por no perder poder y presencia como religión en diferentes contextos geográficos del mundo, que el Opus Dei inicia los famosos encuentros. De ahí viene el nombre de encuentros. Ajá. Uno me dirá, pero no, lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, aunque se llame igual encuentros, no tiene nada que ver con esto. Sí, definitivamente que sí, y lo vamos a probar más adelante. Con tal de ser coherente con lo estipulado con el Concilio II y de esa manera hacer sentir una nueva experiencia espiritual, y quiero resaltar estos términos: nueva experiencia espiritual. Cada uno de estos términos que voy resaltando conforme vayamos avanzando en el estudio del tema del día de hoy va a demostrar que exactamente es la misma mentalidad que hoy en día se tienen para este tipo de retiros espirituales o encuentros con Dios. Este tipo de nueva experiencia espiritual, para que la feligresía termine sintiendo algo que en las filas romanas no se sentía. Es un encuentro, una experiencia, una sensación espiritual totalmente distinta a lo que estaba pasando antes. En pocas palabras, lo que han hecho es una muy buena forma de marketing para revender
algo que ellos deseaban, es decir, su doctrina, y que no dejen las filas romanas, porque obviamente recordemos que a lo largo de la historia la iglesia romana, entre comillas, tuvo bastante influencia política, y cuanto más gente se tiene bajo o en sus filas, obviamente la preponderancia o la importancia política es mayor. De movimiento y grupos se llamaron o se llegaron a conocer como los carismáticos. Esto surgió en el año 1975 y de ahí en adelante correría lo que hoy en día se denomina exactamente igual, aunque con empaque supuestamente nuevo y de gran revelación por parte de Dios, supuestamente. Hoy en día tales prácticas se siguen dando en varias iglesias romanas del país que se conocen como grupos eje, o el nombre que le pongan no importa tanto como las prácticas que terminan siendo las mismas. Uno me dirá, ¿este tipo de prácticas se siguen aplicando hoy en día? Sí, porque vamos a detallar qué es lo que se hace en este tipo de eventos y van a notar que es exactamente lo mismo. Hay un término que obviamente en el exterior no nos van a entender, o tal vez comprendan cuando digan que la pollera no hace la persona, o en definitiva no importa qué pollera se use, la chola sigue siendo la misma. Ese es un término o una frase que se usa aquí en Bolivia, y en el exterior, para que me entiendan, es como una forma de decir que la vestimenta no cambia a la persona como tal. Ahora, uno me dirá, solamente es un parecido con los encuentros que se realizan en las iglesias evangélicas. ¿Parecidos? No, es el mismo plan, es el mismo plan. Con los secretismos que implantó Loyola al punto tal de hacer juramentos secretos apenas se reciben como curas jesuitas, es que Balaguer introduce el mismo criterio de secretismos en tales retiros, aspecto que le dio el crecimiento inmediato. Noten otra vez, voy a resaltar el término secretismo y el hecho de crecimiento inmediato de sus grupos, hasta llevar posteriormente a Karol Wojtyła a ser el Papa de los romanos, conocido como Juan Pablo II, que tuvo un papado de 1978 al 2005. Y también Joseph Ratzinger, que se lo conoce ahora como Benedicto XVI, desde el 2005 hasta nuestros días. Uno me dirá, pero ya no es papa. Recordemos que en la iglesia romana, el hecho de que haya depuesto su autoridad Ratzinger, no le quita el título de papa, sino lo hace como un segundo papa. Es la única vez, creo que es la segunda vez en la historia de la iglesia romana que se tienen dos papas simultáneos. Uno me dirá, pero ¿y qué tiene que ver esto? Notemos bien y ni hablemos de lo que pasa con Jorge Mario Bergoglio, conocido como Papa Francisco. Uno me dirá, ¿y qué con esto? Recordemos que estos tres papas vienen de la línea justamente de Loyola, es decir, del orden jesuita. Tienen una muy buena relación con la línea jesuita, y aunque uno se llame Benedicto y tenga cierta tendencia a algo, en el fondo siguen siendo lo mismo en cuanto a lineamiento doctrinal dentro de la iglesia romana. Y el hecho de que existan ahora dos papas de la misma línea o del mismo criterio también nos da vistazos o nos da cierta perspectiva de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia romana, que a lo largo de este tiempo hemos ido notando por medio de las noticias y otros informes más. Es decir, hay una lucha, una pugna dentro de esta iglesia por el poder como tal. Hay dos grupos dentro de la iglesia romana que, aunque lo nieguen, realmente esto se nota a lo largo de la historia. Recordemos que los católicos se dividen internamente como tenemos a los masones, la masonería, y tenemos a los católicos como tal. Y esta pugna hace que justamente haya ocurrido el hecho de que hoy en día tengan, mejor dicho ellos, dos papas simultáneamente. Todo laico católico que pasa por el preencuentro, el encuentro y el posencuentro y el reencuentro está listo para dar defensa de su cristiandad supuesta dentro de la iglesia romana. O sea, hablamos de la iglesia católica. Exacto. Uno me dirá, pero ¿y qué con esto? Recuerden que hoy en día se están inventando este tipo de cosas. Ya han explotado el asunto del encuentro, van a explotar ahora el encuentro, el posencuentro, el reencuentro, el recontraencuentro y no sé qué cosa más inventarán para estar haciendo refritos de la misma práctica que tienen a lo largo del tiempo. Ahora,
Dicen, o la práctica en la iglesia romana, es que si han cumplido con todos estos encuentros, pueden dar defensa de su cristiandad. Hoy en día en las iglesias evangélicas, si no hacen el encuentro, no tienen capacidad o no están llamados o no se les da acceso a que sean líderes, término que no aparece en las escrituras y que es invento de estas iglesias postmodernas, líderes dentro de sus iglesias. O tomar algún posicionamiento en base a tu don espiritual. Exacto. Entonces, si no conservas el mismo criterio que ellos, en pocas palabras, si no te has dejado estupidizar, imposible que llegues a ocupar un puesto de autoridad dentro de la iglesia, porque puedes provocar que muchos empiecen a pensar y eso no les conviene en absoluto. Así que un personaje aparecería, dentro de toda esta historia, aparecería un personaje en las filas evangélicas con el mismo criterio, plagiado esta vez de Roma, de nombre César Castellanos, que como decías al inicio, influye en Colombia, básicamente, que inicia este mismo tipo de sistema dentro de las iglesias evangélicas con el nombre de Misión Carismática Internacional, a ser el nuevo gestor de estas prácticas dentro del protestantismo en Colombia, tanto por la literatura que produjo, motivando al mismo, es que se enriqueció. Obviamente, él aduce haber recibido una revelación de Dios para gestar tales prácticas en el protestantismo, pero la influencia de la genética romana es patente, ya que lleva el mismo nombre, el mismo método y casualmente el mismo objetivo: conquistar y manejar a miles de personas con ideas que los enriquecen y que les dé peso político o influencia social en sus contextos. Hoy en día las iglesias evangélicas, no voy a decir obviamente cuál o qué lineamiento o qué doctrina, pero están sumamente preocupadas por tener la mayor cantidad de feligreses en sus filas o en sus congregaciones, porque eso les da cierto tipo de influencia social y política dentro del país. No es simple y llanamente el hecho de que quieran salvar a muchos. Es más, si estuviesen preocupados por salvar a muchos, sabrían los nombres de las ovejas que se congregan en sus iglesias o en sus congregaciones. No les importa. Solamente visitan a aquellos que diezman. No les interesa si el más pobre dentro de la congregación está muerto o no de hambre, o si asiste o no a su congregación, en absoluto. Es más, siguen dando la bienvenida al hermanito de la última fila que asiste hace 5 o 10 años, como si fuera la primera vez que estuviese viniendo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no les interesa la vida de aquellos a quienes supuestamente están guiando en las cosas del Señor. Hay una postura teológica que se le ha llamado el dominionismo, que procura enfatizar el gobierno de Dios, el reino de Dios acá en la tierra. ¿No será que está plagado también ese aspecto y está puntualizando también de que los beneficios de Dios, las cosas del reino tienen que verse ahora? Por eso es la tendencia de tener injerencia en el aspecto social, en el aspecto cultural, político y hasta gobernar. Y bueno, a propósito de dar testimonio del Señor, influir en la cuestión de la vida social en la ciudad donde estén. Bueno, la intención que haya de fondo, el hecho de querer implantar el reino de Dios aquí es ridículo, es absurdo. Recordemos que las Escrituras dicen que el cielo y la tierra van a pasar definitivamente. Entonces, ¿cómo es posible que puedan crear o injertar el reino de Dios acá para que quede destruido? No tiene ningún tipo de sentido. Es más, las interpretaciones alegóricas que ellos hacen los consumen y los llevan justamente a hablar absurdos. Lamentablemente, como decíamos en varios programas, este sistema de estupidización se está metiendo en todos los niveles sociales. Solamente falta ver los canales de televisión. Muchos de los canales de televisión lo único que presentan son programas distractivos o cómicos o de diversión y de ese tipo de programación. La pregunta es por qué la televisión de pronto se ha visto plagada por tantos programas distractivos. Ese es el término, no quiero usar un término relacionado con diversión, porque definitivamente hay formas mucho más sanas para divertirse que esto. Simple y llanamente se busca distraer al televidente para que deje de razonar. Los noticieros en los diferentes canales de televisión y de radio, lo único que hacen es hablar de las chucherías que ocurren aquí en el país, como si fuéramos simple y llanamente una pequeña aldea de cosas que nos están ocurriendo.
hay mucho más allá información alrededor del mundo que debiera realmente de interesarnos y de preocuparnos, que definitivamente podría afectarnos y que no se está emitiendo en ninguno de los medios de hoy en día. Son pocos, realmente pocos los que transmiten información del exterior y muy bien manejada para que cumpla con sus propósitos, pero en absoluto para informar a la gente. Dentro de la iglesia se está haciendo exactamente lo mismo. Los pastores, al paso que van, no van a acabar de enseñar las escrituras nunca. ¿Por qué? Porque en primer lugar picotean un versículo por aquí y por allá y lo rellenan de todas sus experiencias e ideas y absurdas, ilustraciones huecas, para que la gente se distraiga y aplauda y se salga emocionado de la congregación, pero no así para que salgan edificados y con ganas de servir al Señor Jesús o de entender de nuestro Dios. En absoluto, en absoluto. Es así que tenemos este tipo de problemas a lo largo y vamos a ir detallando aún más después de unos minutos que tú vas a enviar para el corte comercial. Estamos entendiendo de a poquito, ¿no? A la vuelta a la pausa, querido Alejandro, es apetecible una invitación donde primero te ponen la idea de estar cara a cara con Dios, porque ese es el texto que se maneja, un encuentro con Dios, y también decirte que si tú haces esto, este es solamente el principio donde tú puedes llegar a ser presidente o el primer presidente evangélico de tu país. Esa es la invitación y también el objetivo si tú te mantienes en el sistema. Y esos los elementos y conceptos que se han escuchado en muchas congregaciones acá en La Paz, manejando por supuesto este sistema. Entonces vamos a ir meditando esa parte, por favor. Nos vamos a dar una pequeña pausa. Estamos en el Chocolate Caliente. Hoy día el tema es los encuentros. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Estamos en el Chocolate Caliente, gracias por su compañía y estamos desarrollando el tema de los encuentros esta noche. Alejandro, internamente decíamos 2 puntos. Primero, quiero puntualizar esto, ¿no? Redundando un poco. ¿Por qué las personas de pronto quieren ir a un encuentro? ¿Cuál es el marketing que se hace? Por supuesto, acá en la radio, en muchos lugares donde hay actividad evangélica, no evangelística, sino evangélica, se habla esto, ¿no? En el diario, en el cotidiano vivir, me han dicho que tengo que ir al encuentro. Y el argumento para ir al encuentro es que quizás primero te dicen, ¿cómo está tu vida espiritual? Y por supuesto, nunca está bien la vida espiritual de alguien. Entonces te lanzan la carnada, dice, no, después de un encuentro esto va a cambiar. Esto va a cambiar al punto de que vas a ver a Dios cara a cara. Entonces, pero la clave es que no tienes que hablar nada. ¿Por qué? Porque la otra persona que tú veas que necesita de lo que tú has pasado, no puedes saberlo, sino más bien tú tienes que tener un silencio y la persona tiene que experimentarlo en carne propia. Esa es una práctica mística ocultista. Por supuesto, con los antecedentes que estamos revisando, se van a dar lugar a esto. Y el segundo punto, nos fabrican la necesidad. ¿Acaso estamos mal instruidos? ¿Acaso estamos entendiendo o nunca hemos entendido bien cuál es la vida en el Señor, la vida cristiana, lo que dice la Biblia? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos hoy en mi iglesia están viniendo esto de los encuentros? ¿Qué hago, pastor? Bien, en primer lugar debemos notar que esto del secretismo, como habíamos mencionado, es característica ya de este tipo de doctrinas y sistemas de estupidización que se están dando en diferentes iglesias. ¿Por qué se usa el secretismo? Justamente porque no quieren aguar el método que están usando y quieren ponerle un cierto toque de suspenso para aparentar que realmente es algo que pretende el bien del resto que van a experimentar este tipo de eventos. Y es absurdo porque contradice las escrituras como tal. Ahora, el hecho de crear marketing, lamentablemente, y eso dice las escrituras, no lo digo yo, pero el pueblo del Señor perece por ignorancia.
en vez de estar yendo a un retirito por ahí, en pocas palabras, ir a festejar carnavales en algún lugar sobre pretexto de no contaminarse con lo que ocurre acá, ¿por qué no enseñan y estudian de la palabra más? ¿Creen que por un viajecito al campo, sobre pretexto de que están queriendo tener un retiro espiritual, cuando en realidad están yendo a jugar con globos y a festejar carnavales al estilo cristiano en algún lugar, están haciendo lo que es correcto? No. ¿Creen que por simple y llanamente estar haciendo algún tipo de retiro, llamado supuestamente encuentro, están haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios? No. Lo que la iglesia necesita es pensar. Este mundo ya está atestado de gente que hace apología de la estupidez. Necesitamos gente que se tome el tiempo y la molestia de revisar las escrituras y verificar por cuenta propia si lo que Dios exige es exactamente esto, cuando no lo es. Obviamente alguno que otro charlatán por ahí, que aquí en Bolivia les llamamos pajpacos, va a usar algún versículo por ahí para aparentar que lo que están haciendo tiene sustento bíblico, pero no. Para aquellos que viven en iglesias de orden neopentecostal, les han hecho creer que tiene que haber algún tipo de sentir o algún tipo de interpretación medio rebuscada y oculta en las escrituras para entender lo que Dios quiere. Y no es así, hermano. Y no es así. Si Dios quisiera que empecemos a sentir cosas o empecemos a interpretar la Biblia como nos venga en gana, de acuerdo al sentir o a la forma en la que nos sintamos ese día, pues nos mandaría una pastilla junto con las escrituras. Nos mandaría tal vez cocaína o marihuana junto con la Biblia para que empecemos a sentir y a pensar cosas que no son literalmente acordes a lo que la palabra de Dios dice. En el anterior programa habíamos demostrado que el apóstol Pablo hace una lectura de la palabra del Señor de manera literal, formal. En ninguna manera él hace interpretaciones alegóricas que no tienen ningún tipo de sentido, ni base, ni criterio bíblico. Los apóstoles leían y entendían literalmente lo que la palabra de Dios manda. Que nosotros no sepamos lo que se entiende en el idioma de ellos, que es el hebreo, y con ciertos toques de arameo en algunos aspectos, es un problema de lengua, pero no viola la lógica ni el entendimiento de las escrituras. No es una interpretación pseudo espiritual. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener cuidado con esas supuestas necesidades que nos están queriendo implantar. Tú necesitas hacer el encuentro, tú requieres de... ¿Saben cómo estarían ustedes mejor en cuanto a su relación con Dios y evitarían el pecado? Simple y llanamente leyendo la palabra del Señor y orando, buscando obedecer lo que han entendido de la palabra del Señor. Si usted cree que está robustecido por lo que le predica su pastor un domingo o una vez a la semana, está totalmente equivocado. Es como comprarse un copo de algodón de azúcar con un trocito de medio centímetro cuadrado de carne. Con esa cantidad de proteína y esa cantidad de azúcar, ¿usted cree que va a poder sobrevivir? Usted va a estar muerto dentro de poco. Así que este tipo de criterios de enseñar un versiculito por aquí y andar haciendo todo su espectáculo, se ha vuelto en un show. Ese tipo de shows no alimentan. Es más, comparando con este ejemplo del copo de algodón de azúcar, hoy en día en las iglesias solamente venden azúcar, más nada. Ni siquiera hay la más mínima posibilidad de encontrar algo de proteína, algo de alimento en lo que están enseñando. Es así que, hablando ya de este tema en cuanto a los mejor dicho, encuentros que hoy en día se están haciendo, que vemos en la actualidad a gente como Cash Luna, lo digo así de manera clara, porque es la forma en la que un cristiano debe de hablar, que hace exactamente lo mismo. Adopta este tipo de criterios de encuentros y demás y los incluye dentro de su doctrina, entre otras herejías, motivando a eventos con cierto secretismo, como decíamos. No digas a nadie, por favor no comentes a nadie lo que estamos haciendo, no le digas absolutamente a nadie, no necesitas saber el lugar donde estamos yendo, no preguntes, etcétera, etcétera, etcétera. Sentimentalismo.
el Señor te ama, tratando de tocar la sensibilidad de la gente para convencerlas de algo que no tiene ningún sentido lógico. Hace no mucho hablaba con una persona que trataba de supuestamente reflexionarme sobre lo que yo estaba entendiendo de las Escrituras, y lo primero que hace es empezar a llorar y a decirme a darme supuestamente su testimonio de cuán desgraciado era en su vida de joven y cuán misericordioso ha sido Dios, diciendo una cantidad de tonteras que no tenían relación con las Escrituras. Es más, blasfemaba la palabra del Señor. Que venga con un revestimiento de sentimentalismo no significa, amado hermano, que sea verdad. No significa que sea verdad, en absoluto. Que alguien nos hable con palabras hermosas y motivacionales no significa que sea palabra del Señor, en absoluto. Es más, si usted en algún momento escucha algo que le duele en el corazón y le produce tristeza, gloria a Dios, porque hay tristeza que es para salvación en las cosas del Señor. Y es preferible sentir un poco de ese dolor y reflexionar sobre mi manera de caminar en el Señor, que creer que este mundo es una taza de leche al recibir a Cristo cuando no lo es. No lo es. Otro detalle, supuesta revelación. Dios me ha dicho que haga este evento, que realmente el Señor... En absoluto. Ese tipo de revelaciones no existen, hermano. Lo único que puede haber es iluminación de las Escrituras. Es decir, que alguien entienda lo que la palabra del Señor dice. Eso de revelaciones o supuestas revelaciones que surgen de la noche a la mañana sin ningún sustento bíblico, lo único que hacen es demostrar que ese es un falso profeta. Otro detalle, los artilugios sentimentalistas para aparentar que realmente es espiritual. Y obviamente teniendo ganancias que de otra manera, obteniendo estas ganancias que de otra manera, como por ejemplo trabajar para Dios de manera honesta, no obtendrían. Estos son algunos de los detalles de este tipo de encuentros. Siempre está involucrado el dinero. Hay gente que les motivan, esto es una especie de plan o sistema piramidal. Es decir, motivamos a unos cuantitos a que cumplan con este evento, a ellos mismos les animamos a que paguen los encuentros de un tercero, es más, que ellos los animen y los inviten a estos a que participen de los encuentros. Estos que participen de los encuentros tienen que ser los que inviten a terceros, y así sucesivamente, engañando a muchos más a que participen de estos eventos sentimentaloides que no tienen ninguna base bíblica. Actualmente se han inventado variaciones del mismo sistema, arguyendo que no son lo mismo que estos supuestos pastores hacen, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, pues se opone a lo que las Escrituras enseñan. Las características para muchos que nos están escuchando y atravesando o han atravesado por estas doctrinas, les será por demás conocidas. Vamos a detallar algunos aspectos de este tipo de eventos. En primer lugar, alguien tiene que invitarte y obviamente tiene que pagar tu encuentro. Ajá. Debes hablar en lenguas en este evento llamado encuentro, que como ya vimos en otro programa no es más que inducir a blablear a los asistentes para hacerles creer que es el bautismo del Espíritu de Dios cuando no lo es. Cuando no lo es. Muchos trabajan o sirven de guías espirituales ad honorem para este tipo de eventos, es decir, van gratis a trabajar para que un tercero, en este caso el pastor, se enriquezca por los ingresos de aquellos que han pagado este evento. Recepción en estos eventos, reciben, los que participan de esto, reciben cartas y regalos familiares o de amigos para hacerte sentir que eres amado. Este mismo método lo usan actualmente en la iglesia romana, como habíamos mencionado. Hoy en día es exactamente lo mismo, los aíslan, incluso les quitan celulares, computadoras, hasta el reloj te lo piden para que no tengas conocimiento ni de la hora ni de lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para justamente hacer que nada distraiga tu mente y simple y llanamente te hagan el lavado de cerebro que ellos están esperando hacer contigo. Otro aspecto, la presentación pública al llegar del retiro con el mismo propósito. Es decir, te presentan delante de todos, que te dan la bienvenida, te esperan con globitos, regalos, mistura, lo que sea, para hacerte sentir amado. Y estos son artimañas netamente del mundo.
netamente del mundo. Yo no he visto en las escrituras que el Señor le espere a la orilla del mar de Galilea a Pedro con mixtura, con globitos, con serpentina, no sé, aunque sea tirando hojitas por el aire, porque alguien va a venir con la excusa de que no había serpentina en ese entonces, pero alguien va a venir, alguien con criterio va a pensar, en esa época también había formas de festejar o de hacer algún tipo de evento celebrativo. Había forma en la cual el Señor podía celebrar el encuentro que iba a tener con Pedro. Ese sí realmente era un encuentro. No. Es más, el Señor no hace uso de elementos sentimentaloides para hacer que Pedro reflexione. Es más, Pedro ya había reflexionado de sus hechos y cuando se encuentra con el Señor ya tiene la figura totalmente clara del amor y la relación que tiene con Dios. Vamos a ir detallando estos elementos. Como hablábamos del secretismo, vamos a notar estos elementos, pero ya de manera mucho más detallada. El hermetismo que existe, no solamente durante el evento, sino antes y después del mismo, ante el resto de la congregación. No se sabe a dónde vas para el retiro, ni qué va a pasar, no sabes en qué es lo que va a ocurrir, ni siquiera dónde vas a dormir, no sabes lo que vas a recibir, no sabes lo que va a ocurrir a tu retorno, no debes de decirle nada de esto absolutamente a nadie. Y esto es sumamente peligroso, porque hay detalles que nos demuestran que incluso se estaría infringiendo la ley del hombre, en este caso la ley civil, la ley de cada país, con este tipo de actos. Este tipo de hermetismo queda al descubierto cuando revisamos la palabra del Señor y dice que todo aquel que es de la luz viene a la luz. Todo aquel que sirve al Señor no hace las cosas de manera encubierta, sino hace las cosas conforme a la palabra del Señor. En otro lugar, la palabra del Señor dice de manera clara que toda interpretación, toda profecía no se puede interpretar de manera privada. Es decir, ni siquiera un texto de la palabra del Señor se puede interpretar para mi congregación. Es más, se tiene que poner en la palestra para que quede en evidencia ante todos que lo que digo tiene sustento en la misma palabra del Señor. Y aquel que no esté de acuerdo tiene que dar también evidencia del por qué está equivocado ese tipo de interpretación. Segundo, la incomunicación. No puede usar celulares ni nada que te distraiga. Casi esto se puede denominar un secuestro. Recordemos que la Constitución Política del Estado determina que nadie puede quedar incomunicado. A nadie se le puede incomunicar, a nadie se le puede privar de tener cierta libertad. Aunque alguien me diga esto es netamente voluntario, en absoluto. Este tipo de elementos incluso podrían violar la ley de cada país. Tercero, las regresiones. Regresiones o hipnotismo que se llaman, que se han usado tanto en el G12, que es en el gobierno de los 12, por eso se llaman G12, que se busca justamente hacerles hacer unas regresiones en su pasado respecto a pecados, cosas que no han perdonado, etcétera, 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 para librarse de eso. Cuando en realidad estos son métodos netamente de orden psicológico y no así de orden espiritual cristiano. En la palabra del Señor no hay nada de eso. El Señor no le espera a Pedro y le dice, haz una regresión cuando me has negado 3 veces. Claro que ahora siente el dolor que has pasado en ese momento. Escucha el canto del gallo. Arrepiéntete. Ahora sí te perdona. En absoluto. Este tipo de métodos no vienen de la palabra del Señor. Una persona debe saberse perdonada al escuchar, al leer la palabra del Señor, de que el Señor es grande en misericordia y que nos perdona nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. No puedo yo tener más fe en un método de algún retiro que en lo que dice la palabra del Señor. Mi confianza plena está en las Escrituras, no en un hombre. No en un hombre. 4. Psicodramas o alabanzas que sensibilicen a los asistentes. Como habíamos hablado en algún programa sobre las alabanzas la alabanza y la adoración en las iglesias, la música está siendo usada de manera muy astuta dentro de las iglesias. Predominan, para aquellos que conocen de música, predominan sobre todo los acordes menores, porque son aquellos acordes que provocan justamente mayor sensibilización dentro de la iglesia para que ellos hagan lo que el pastor dice. Se escucha de fondo algún acorde menor del tecladista o del teclado,
y de pronto el pastor anima a que vengan todos los que estén arrepentidos y traigan sus ofrendas al Señor. Y ha visto cómo gente se sacaba hasta el anillo de matrimonio y lo ponía, el reloj. Y este tipo de cosas no es otra cosa que un asalto a partir de un micrófono. Mientras en las calles nos asaltan con un cuchillo o con algún tipo de elemento, en estas congregaciones nos asaltan con el micrófono. Nos tratan de amenazar con 2, 3 acordes de que Dios nos va a juzgar si no hacemos lo que ellos mandan. 5. Repetición de criterios, es decir, mantras. Recordemos que esto viene justamente como copia de la cultura o de la religión oriental. Los hinduistas repiten una serie de oraciones para creer lo que están repitiendo, para dejar limpio o vacío la mente y exclusivamente dedicarse a hacer su adoración a su Dios. Hoy en día les hacemos repetir criterios como que soy salvo, sí, soy justo, pero ese tipo de mantras o de repeticiones sin criterio, aunque busca supuestamente hacer que ellos crean algo, en el fondo lo que estamos haciendo es meterlos a una práctica que no viene del Señor y que justamente viola lo que el Señor manda. El Señor en ninguna manera nos dice apaga tu cerebro y entiende esta doctrina. Aquellos que piensen, por más que sea la doctrina más difícil de entender, aquellos que piensan que hay que apagar el cerebro para entender alguna doctrina de las Escrituras están totalmente equivocados. Eso déjenselo para los que practican yoga, para que los que aman el budismo, el hinduismo, para ellos. La iglesia cristiana tiene como fundamento el hecho de usar la razón, el entendimiento, para todo aquello que hacemos. 6. En este tipo de eventos se hacen rupturas de maldiciones, es decir, quiebras de maldiciones, donde seguro tienes maldición de tal cosa, por eso te está yendo así, seguro tienes maldición de tal cosa, seguro tu abuelito hizo tal cosa y por eso tienes maldición, seguro tienes la imagen de Petete colgada en tu pared y eso también puede traerte maldición. Y ese tipo de criterios no tienen ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque justamente recordemos que el que recibe al Señor Jesús automáticamente es nueva criatura y no tiene ningún tipo de maldición en él. Hermano, entiéndame, cuando usted cree en el Señor Jesús y se bautiza en su santo nombre, usted es nuevo. Es nuevo. 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. Exacto. Al decir que son nuevos, estoy tratando de que los hermanos piensen en un niño que acaba de nacer hace exactamente 5 minutos en algún materno. Nació sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de maldad, es decir, sin ningún tipo de pecado propio, sin ningún tipo de tendencia política o algún tipo de criterio que lo delimite o lo marque en su vida. Eso es ser nuevo. ¿Cómo alguien puede juzgar o condenar a alguien que nació así? Nadie. ¿Cómo puede alguien tener una maldición por algo que ya le quedó en el pasado, en el hombre viejo que murió? Nadie. ¿De dónde sacan esos criterios? Justamente de este tipo de ideas embadurnadas de marketing para que usted se vea necesitado. Otro elemento que hace que ocurran en estas iglesias o en estas pseudo iglesias postmodernas es justamente el hecho de andar sacando demonios de supuestos creyentes. No puede ser que un creyente que tiene el Espíritu de Dios en él tenga demonios. ¿Cómo es posible que el hermanito que asiste hace 10 años cada domingo vibre como celular porque tiene un demonio? No tiene ningún tipo de sentido. Rompe por completo las Escrituras y más bien demuestra que esa iglesia y su doctrina no viene de Cristo, porque si están atestados de demonios, definitivamente no es iglesia del Señor. 7º punto que ocurren dentro de este tipo de eventos denominados encuentros con Dios: la quema o perdón de pecados, o la crucifixión de pecados, o tomar agua para quedar purificado o bautizado por el Espíritu Santo. En varios de estos encuentros se ha tratado de ahogar a las personas con un vaso enorme de agua para que empiecen a hablar en lenguas, cuando esto no manda las Escrituras. ¿En qué parte de la Biblia dice y tomarás un vasito de agua para recibir el Espíritu Santo? ¿Dónde dice semejante cosa?
Se ha comentado de que esto es una práctica vudú, magia blanca. Sea vudú, sea de donde sea, definitivamente este tipo de tradiciones o hábitos o sistemas vienen del área de Asia, viene del área de justamente Palestina y de todo el área oriental asiática que tiene este tipo de prácticas. No viene de Dios, en absoluto, no viene de Dios. Muchas de estas prácticas, como dijimos en un inicio, fueron copiadas por la iglesia romana para justamente tener este tipo de impacto, es decir, el método que alguna religión usa para tener algún tipo de impacto en su población, lo copian y lo añaden porque es parte de la necesidad que tienen. Hoy en día en varias iglesias romanas se está usando batería, guitarra, cantantes, etcétera, etcétera, como hacen las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que definitivamente es mucho más llamativo. Esperemos que algún pastor no se ponga bermuda para predicar y chancletas o sandalias, porque de seguro que vamos a ver entre poco algún cura haciendo algo parecido. Es interesante la forma en la cual se están presentando los aspectos de este movimiento y estas prácticas en las iglesias evangélicas en nuestra ciudad, en nuestro país y, por qué no decirlo, también en toda Latinoamérica. Después de la pausa me gustaría un poquito volver, Alejandro, a esto de las quiebras de maldiciones y la liberación y sanidad interna, el concepto. Cuidado, por favor, ¿será que no es lo mismo o de qué se trata la sanidad interna? Estamos en el Chocolate Caliente. Después de la pausa volvemos, por favor. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Queremos aprovechar el tiempo y por esta causa tenemos que hacer una retrospectiva pequeña, Alejandro, para volver un poquito a revisar, escudriñar y un poquito desmenuzar la cuestión esta del movimiento G12 que habla y implementó. Es más, se mueve en base a los encuentros para una especie de consolidación, ¿no es cierto? Se toma mucho en las iglesias este eslogan de 4 puntos, ¿no? Ya no recuerdo mucho porque ya lo veía ahí pegado en las paredes de las congregaciones, consolidar, evangelizar y todo eso. Pero el sistema en sí viene de este señor Castellanos y me gustaría poder dar lectura a una especie de, no sé si llamarla biografía o una especie de ayuda a memoria de lo que ha pasado y de cómo es que este señor Castellanos hizo lo que hizo y cuáles son sus motivos y los móviles, lo cual me parece totalmente contraproducente a la palabra de Dios. Entonces voy a dar lugar a Alejandro para que me pueda detener en el momento, en el lugar donde hay que aclarar esto. Voy a dar lectura al inicio de la visión, Alejandro, la visión de César Castellanos para implantar este modelo. Dice en textual: el movimiento G12 es el resultado de una serie de revelaciones que el pastor colombiano César Castellanos proclama haber recibido directamente de parte de Dios. Ya, en primer lugar, recordemos lo que decíamos en el anterior sector. Eso de revelaciones son simple y llanamente atribuciones para aparentar cierto tipo de autoridad para hacer lo que les venga en gana. Y ese tipo de cosas no son permitidas en las Escrituras. En ninguna parte de la palabra del Señor usted va a encontrar que alguien puede recibir una revelación adicional a lo que la palabra del Señor dice. No hay. La única verdad, eso dice Salmos, son las Escrituras. Aquel que viene con algún tipo de pretexto diciendo que ha recibido una nueva revelación, automáticamente, hermano, presta atención porque lo que va a escuchar es una sarta de mentiras que no tienen nada que ver con el Señor. Continuamos. En 1982, Castellanos renunció al pastorado de una pequeña iglesia que pastoreaba. Bien, eso de andar abandonando una pequeña iglesia demuestra sobre todo el hecho de, en primer lugar, las Escrituras dicen en 1 de Juan que aquellos que no están con nosotros o se fueron de nosotros es porque nunca fueron de nosotros. Esto demuestra que este señor Castellanos nunca fue de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque dejar una pequeña iglesia en busca de la multitud
Para eso tranquilamente se podía haber hecho algún tipo de artista o algo, igual hubiese obtenido la misma cantidad de multitud. Pero recordemos que la intención es mucho más oscura que la de cualquier persona que simple y llanamente está embobada por la multitud y la fama. Esto es mucho más oscuro porque justamente está guiado por alguien que no es de luz. Y sabemos de quién estamos hablando. Recordemos que lo que estamos dando lectura es la visión publicada de conocimiento y dominio público, por favor. Continuamos. La razón de su renuncia, hablando de la iglesia que renunció, la iglesia pequeña, dice que fue por el hecho de que estaba cansado de ver que los feligreses de su iglesia pequeña se iban y él corría a buscarlos para rogarles que se quedaran. Bien, eso demuestra que no tiene nada que ver con el corazón o el llamado a ser pastor. Yo no he visto ningún pastor en el campo que una oveja se le pierde y diga, ya estoy aburrido de andar buscando ovejas, que vaya y que muera. Y si estas más se quieren ir, les abro el corral y que salgan y que se pierdan. El trabajo de un pastor es justamente la de buscar a las ovejas que se pierden. Buscar a las ovejas que se pierden, ¿en qué sentido? Si una oveja decide irse por su cuenta y negar la fe por cualquier motivo, obviamente no estamos obligados a ir y presionarles para que vuelvan. Pero cuando hablamos de alguien que probablemente por algún pecado, por algún problema, por necesidad económica, por algún error dentro de la iglesia se fue, pues debemos de buscarles. Debemos de buscarles y traerlos otra vez al conocimiento de la palabra del Señor. Esa es la forma correcta de actuar de alguien que tiene un corazón de pastor. El pastor. Por supuesto. Continuamos. Se fue, se cansaba de que los hermanitos se vayan, ¿no? Entonces estaba cansado de esto. Dice, su decisión estaba hecha. Castellanos no iba a regresar al ministerio hasta que Dios le hablara directamente. Unos meses más tarde, mientras vacacionaba en la costa atlántica colombiana, Dios le habló a Castellanos diciéndole que soñara con una iglesia grande, porque la iglesia que él pastoreará será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. Bien, este señor Castellanos tiene cierto trauma con creerse Abraham, pero es absurdo todo lo que está diciendo. En primer lugar, su iglesia no ha llegado a ser tan numerosa como las estrellas. O esta persona no tiene idea de cuántas estrellas hay en el mundo, o cree que realmente las estrellas son solamente las que él puede ver. En primer lugar, este tipo de criterios de buscar la multitud de las iglesias demuestra que hay una intención no de servicio. Si ni siquiera con unas cuantas ovejas podía, claro, ¿qué hace buscando una multitud? Ahora, para cada uno de los hermanos, piensen ustedes, ¿este personaje habrá hecho una buena labor con cada una de las ovejas? ¿Se habrá ocupado una por una? La respuesta es no. ¿Cumplió con tener la cantidad de gente que tenía? Y eso demuestra más que todo, se compara bastante con lo que Satanás le ofrece al Señor Jesús. Le muestra los reinos de este mundo y su riqueza y le pide o le ordena que se postre ante él. El Señor responde de manera correcta, el señor Castellanos no. Continuamos. Después de haber recibido este mensaje ahí, ¿no?, en la playa, y que le dijo Dios supuestamente que su iglesia iba a estar tan numerosa como la arena del mar. Dice, después de haber recibido este mensaje de parte de Dios, Castellanos decidió regresar al ministerio. En marzo de 1983 dio inicio a la Iglesia Misión Carismática Internacional, la cual empezó con 8 personas. Hoy se conoce como una de las iglesias más grandes de Colombia y Latinoamérica. 3 años más tarde, Castellanos, en su afán de tener una iglesia grande, y lo publica textualmente, decidió visitar la mega iglesia del sudcoreano David Paul Yonggi Cho para adaptar e implementar el método celular en su congregación en Colombia. 5 años después que Castellanos implementó en su iglesia la estrategia celular de Yonggi Cho, Castellanos no vio los resultados que él buscaba. La iglesia contaba solo con 70 células. Por lo tanto, este señor decidió clamar a Dios nuevamente para que le diera algo que le ayudara a acelerar el crecimiento de la iglesia. Entonces, este señor Castellanos proclama que fue en ese año, en 1991, que Dios le reveló el modelo de los 12.
Y literalmente dice el señor Castellanos: Dios me corrió el velo. Fue entonces cuando obtuve con claridad el modelo que ahora revoluciona el mundo en cuanto al concepto más efectivo para la multiplicación de la iglesia: los 12. Dios lo justificó recordándome la manera de cómo Jesús había trabajado con sus 12 discípulos. Bien, esto de las células es una atrocidad porque en el fondo es un método de orden bancario, si vale el término. Es decir, abrimos sucursales en diferentes lugares para que la gente tenga facilidad de acceso a el consumo o a los préstamos que ofrece la banca como tal. Este es el método que se hace justamente, sobre pretexto de que están tratando de hacer el método de los 12. El Señor Jesús, en toda su vida, no implementó el método de los 12 para alcanzar a multitudes en el sentido de, en su vida, alcanzar a las multitudes como tal. El Señor lo que hizo, lo que provocó que haya multitud de personas que crean en el mundo, es el hecho de creer, entender y vivir la palabra del Señor. No es un método, en absoluto. No es que los 12 necesariamente tenían que estar ahí para que se multipliquen a más, en absoluto. En absoluto. Lo que muestra que haya después 5,000 y después muchos más discípulos no tiene que ver con un sistema implantado, sino con el hecho simple de gente que estaba obedeciendo al Señor Jesús y entendiendo su palabra. Es más, hermano, usted no se ha puesto a pensar por qué es que el apóstol Pablo tiene mejor resultado en evangelismo, siendo uno en toda Europa y parte de Asia, que los 12 dentro de Israel. Si el método de los 12 realmente, el sistema como tal, tiene peso, entonces las escrituras están equivocadas, porque las escrituras nos muestran que el apóstol Pablo es aquel que abre mayor cantidad de iglesias y es la persona que tiene mayor cantidad de creyentes evangelizados por sí mismo a lo largo de toda Europa en diferentes lugares del mundo. Entonces, si realmente usted se ha creído la pastilla de que el método de los 12 es el método que realmente... No, las escrituras no dicen nada al respecto. No hay número. Recordemos que Pablo, uno solo, con Bernabé, y con la ayuda a medias de Marcos, porque después se arrepiente y vuelve al servicio, con 2. El trabajo es mucho mayor. Ahora, cuidado si inventen el método de los 2, eso pretexto de que era mucho más efectivo con Pablo, porque lo que el Señor ha hecho es demostrar que es su espíritu el que permite que se abran los diferentes lugares y las personas para que crean en el Señor. Y no por pretextos para alcanzar el dinero de aquellos, sino para salvarlos de la condena a la que estamos esperando cuando llegue el Señor Jesús a este mundo. Así que no busquen métodos absurdos que las escrituras los contradice. No hay tal método de los 12. Y como lo he demostrado, en este caso entonces, si el método de los 12 fue tan efectivo, ¿por qué el Señor y por qué el alcance de cristianos en Israel fue tan poco como lo que ocurrió en el siglo I? ¿Y por qué el alcance del apóstol Pablo es mayor que la de los 12? Así que, antes de hablar estupideces, porque no hay otro término para esto, sería importante que lean primero las escrituras para que con sus supuestas revelaciones no contradigan lo que la palabra de Dios dice. Bien, me voy a quedar con esto y me gustaría que podamos trabajar en esto, Alejandro. La estructura de las iglesias que están sujetas a esta visión. Se habla de que tiene que haber 12, un principal y ahí los 12, o un 11avo que también complementa al 12. Se subdivide en un liderazgo que también tiene que ser de 12, y si son más de 12, se abre una nueva o célula o grupo, o no sé cómo llamarle. Entonces, ¿cuándo es que se supera en los 12? O, tiene que ir con los 12. Es una estructura piramidal, una jerarquía que nadie puede pasar de 12. ¿Quién es el principal? Todo apunta a un principal, y es una organización, por supuesto, jerárquica, en el sentido de que hay un principal y hay un montón de personas que se sujetan a un principal. Este es más que un sistema, es una ridiculez, porque al
al confiar en el supuesto sistema de los 12 para abrir una célula y otra, están diciendo que no tienen fe en el Señor, ni conocimiento de la palabra del Señor, y por lo cual confían en métodos sobre pretexto de que son cristianos o métodos cristianos. Demuestran con esto que en definitiva ni conocen las Escrituras, porque lo que acabo de decir no lo pueden negar. A través de la historia, por los mismos libros históricos, como en el caso del libro de Hechos, no pueden demostrar que el método sea el importante o el que realmente logra que muchos crean en el Señor. Si usted me dice, pero en mi iglesia funcionó, somos ahora miles o cientos, funcionó porque es un método mundano y porque lo que están enseñando tiene que ver con orden del mundo, con el criterio de este mundo. ¿A quién no le va a gustar ver un letrero donde sea, por más que diga iglesia satánica XX? Aquí tú te enriqueces. Cualquier hijo de vecino va a asistir a ese lugar, no importa que diga satánico. Es más, para aquellos que vivimos aquí en La Paz, saben bien ustedes que en la curva de la muerte que está en la autopista, para aquellos que no son del país, aquí en Bolivia tenemos una carretera, una autopista, mejor dicho, y justo en una esquina, en una curva, hay un cerro donde la gente tiene un montón de accidentes y le han atribuido todos esos tipos de accidentes a Satanás, y que Satanás está exigiendo vidas en ese lugar. Hoy en día la gente a partir de las 12 de la noche van a ver autos en fila estacionados y un montón de gente codiciosa e ignorante rindiéndole culto a Satanás. El asunto tiene que ver con el dinero. La gente se prostituye lamentablemente por unos cuantos pesos. Y hoy en día se está haciendo exactamente lo mismo. No importa el método. En el fondo lo que a la gente le interesa es que tú le prometas dinero, le prometas salud, le prometas tranquilidad y felicidad. Por eso la gente se congrega hoy en día. Si revisáramos lo que las Escrituras dicen, la palabra del Señor dice que los cristianos vamos a padecer por decir la verdad. Publiquen el padecimiento del Señor Jesús como método para alcanzar a otros y vamos a ver cuántos se acercan a Cristo. La misma palabra del Señor dice, muchos son los llamados y pocos. ¿Qué hacemos buscando la multitud cuando la palabra del Señor dice que son pocos? Tenemos un criterio netamente mercantilista. La fiducia está metida en nuestra cabeza, pero hacia lo material, no hacia las cosas que son del orden del Señor. No sé si estoy exagerando con el término, es el imperio, el dominio de los sentimientos en la iglesia de este tiempo. Porque todo está basado justamente, los encuentros, la invitación. A ver, vamos a un preencuentro. Un preencuentro es la información de lo que vas a pasar o va a suceder. Ya la expectativa está, el primer paso. Segundo, ese es el encuentro como tal. Luego acaba el encuentro y hay un post-encuentro donde se busca que todo lo que ha pasado pues esté fresquito y estés apuntando a algo mejor, una expectativa mayor. Se habla de un post-encuentro y últimamente se escuchó de un reencuentro. O sea que tiene que ser el doble, ¿no? Si el encuentro era espectacular, sobrenatural, creo que el post-encuentro va a ser súper más que sobrenatural, y quizás el reencuentro va a ser de otro planeta. No, o va a ser como lo que se está publicando de que Cash Luna se transfiguró. Sí, por supuesto. No, obviamente seguro se transfiguró porque es Cristo mismo, de seguro. Este tipo de absurdos lo que hace es hacernos ver como estúpidos a todos los cristianos, porque lamentablemente estas iglesias, al tener el poder mediático, justamente hacen ver a toda la cristiandad, sobre todo a aquellos que queremos obedecer la palabra del Señor de manera honesta, como gente interesada. El mundo mismo está hablando y nos han metido en la misma bolsa, pensando que cada vez que se habla de cristianos estamos hablando de hipócritas, amantes del dinero y ladrones. Y no es esto así. Las Escrituras, hay un contraste increíble entre lo que la palabra del Señor dice y lo que ocurre con las iglesias. Si leemos la palabra del Señor y comparamos con la iglesia, vamos a notar que estamos congregándonos en circos, no en iglesias. Entonces, hay una gran diferencia al respecto. Ahora, hay un verso que usan para justificar este tipo de
encuentros post, pre, recontra, archi encuentros que se están inventando, cuando en realidad en el fondo simple y llanamente es un nuevo paso para sacarte más dinero a nombre de supuestamente tener una experiencia religiosa. Vamos a revisar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 30, cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Y este es el versículo que están usando para decir que realmente los encuentros son bíblicos y que la interpretación que dan es la correcta. Juan capítulo 4, versículo 30 dice así: entonces salieron de la ciudad, referido a todos aquellos que estaban en Samaria, y vinieron a él. Es decir, los samaritanos salieron de su ciudad y vinieron al Señor Jesús. Este es el justificativo para decir, tenemos que salir de la ciudad para encontrarnos con el Señor. Pero por favor, respeten el contexto. El contexto está hablando de los samaritanos en el momento que el Señor Jesús estaba ahí presente. No está hablando de un retiro espiritual para sentir cosas y creer que es el Señor, cuando el Señor no actúa de esa manera. No van a encontrar un solo caso en las Escrituras de alguien que sienta alguna cosa bonita y empieza a vibrar como celular para creer que realmente el Señor está ahí presente. En absoluto. Así que hay un contraste increíble entre lo que la palabra del Señor dice y las interpretaciones trasnochadas que dan algunos pseudopastores. La pregunta en el fondo sería, en definitiva, entonces, ¿qué dicen las Escrituras? En primer lugar, debemos entender que Dios está en todo lugar, lo que se define como omnipresente. Así que decir que necesitamos salir de la ciudad para encontrarnos con Él es un absurdo. Aunque en esos casos de esas iglesias de seguro que es así, porque su Dios seguro va a pie, no puede estar en todo lugar y requiere de algún lugar de retiro para encontrarse con ellos en vez de ser omnipresente como es el Dios verdadero. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 53, Salmos, capítulo 53, versículo 1 al 4. Y dice así: al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Alguien que entienda, alguien que use su cabeza para, no estoy hablando del cráneo, sino del cerebro, para buscar de Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. No entienden. ¿Notan la importancia y la preponderancia en el hecho de entender, hermanos? No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Definitivamente, devorar al pueblo no era al matarlos ni nada por el estilo. Era simple y llanamente valerse del dinero, de las propiedades y de las cosas que tenía la gente, comer de ellos, aprovecharse de ellos. Dice, no tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Dios no invocan. Definitivamente hoy en día esta gente está haciendo lo indebido, so pretexto de que buscan obedecer al Señor, cuando en realidad están comiendo, viviendo de bolsillo ajeno y de trabajo ajeno. Lo correcto sería que se pongan a trabajar y no mientan a la iglesia con criterios que no vienen de la palabra del Señor. La palabra del Señor, de manera clara, lo que busca es conocimiento del Señor, no sensaciones. La iglesia de hoy en día piensa con el páncreas y no con el cerebro. Y lo que requerimos es gente que pueda pensar, meditar, razonar de la palabra del Señor. Antes de irnos a la pausa, Alejandro, necesito que podamos dar hincapié y este tema tratarlo, por favor, después de la pausa. ¿Qué hay después de un encuentro? Reencuentro está bien. Aparentemente estás en una esfera espiritual y en un estatus espiritual deseable. Pero cuando una persona, por X motivo, no puede ir a un encuentro, una persona deja de ir a un, qué sé yo, los cursos de encuentro, no sé cómo llamarlos, ¿qué es de su vida espiritual? ¿Será que se considera que está fuera de la comunión
o ya no es cristiano porque ya no va a los encuentros. ¿Cuál es la forma en la cual debemos entender esto? Ahí vienen justamente los tontos útiles. Aquellos a quienes les hacen creer que ellos podrían o deben de financiar el encuentro de un tercero. Hoy en día se está poniendo en práctica esto, es decir, el hermanito X no puede ir porque no tiene los recursos, entonces yo animo al hermanito Y a que pague el encuentro de tal persona. Sobre pretexto de que está haciendo algo misericordioso para con el Señor, en realidad lo que están buscando es clientela. Que alguien pague el evento que están preparando. Y este tipo de cosas ocurren a lo largo de todas las iglesias. Unos dirán, no, en nuestra iglesia no hacemos este tipo de encuentros. No, pero hacen este tipo de retiros de carnavales, retiros de cualquier índole, o paseitos al camino del Inca, o a cualquier otro lugar, sobre pretexto de que quieren realmente aislarse y tener un retiro espiritual, cuando en realidad no tiene ningún sentido espiritual. Es más, ni siquiera en sus casas pueden leer de la palabra del Señor y van a pretender hacer un estudio en un retiro en el campo y sin Biblias, con una hoja de fotocopia. Es absurdo. En el fondo, el que ama al Señor vive, piensa, ama, lee, se sumerge en la palabra del Señor a diario. A diario. Antes de irnos a la pausa, les invitamos a que, si tienen la posibilidad de lanzarnos alguna pregunta, el 725-018-45 está a su disposición en el último segmento de Chocolate Caliente Vino Tinto. Enseguida volvemos, por favor. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, gracias por estar en sintonía con nosotros. Este es el último sector de Chocolate Caliente. Nos agrada mucho y sabemos que a muchas personas que escuchan la emisora se sienten identificados con las necesidades, los problemas y la problemática que ha causado esto de los encuentros. Y no vamos a decir, Alejandro, que estamos haciendo las cosas al aire. Nos llamó una persona, saludamos a Gabriela, Dios te bendiga, gracias por llamarnos a la línea telefónica de la emisora para consultarnos lo siguiente, Alejandro, y me preocupa realmente, pero yo sé que vamos a poder guiarla en la respuesta que ella requiere. Ella nos dice que en su congregación en la ciudad del Alto no le han permitido participar de ser ujier, porque antes tenía que ir a un retiro, un encuentro con el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Es obligatorio hacer esto? No. La pregunta es genuina porque dice, ¿y dónde yo puedo estar entonces aprendiendo de la palabra sin que tenga que ir a un encuentro? Bien, lamentablemente se ha puesto como requisito hacer parte de estos encuentros porque lo que se espera en estas iglesias es que uno esté acorde al criterio que se debe implantar en este tipo de eventos. Es decir, en este tipo de supuestos encuentros con Dios, lo que se busca es insertar información, criterios, doctrinas, para que los terminen creyendo y de esa manera asegurarse que esta persona, cuando ocupe algún tipo de autoridad dentro de la iglesia, en ninguna manera contradiga las cosas o contradigan las cosas que el pastor dice a su criterio. Lamentablemente, al hacer esto, lo que están haciendo es cuidarse las espaldas de que alguien piense a la luz de las Escrituras y observe las patrañas que se vayan a enseñar en sus congregaciones. Esa es una actitud bastante astuta, pero no por eso significa que venga del Señor en absoluto. La recomendación a la hermana que nos mandaba la pregunta es: qué bien que no haya participado de este tipo de encuentros. Porque aunque tenga cierto retoque parecido a lo que hemos descrito, o un poquito menos, o con cierta modificación, en el fondo lo que se busca es hacer que la gente termine creyendo este tipo de doctrinas de manera astuta, para que en ninguna manera después se vean contradichos por alguien que está pensando a la luz de las Escrituras, o que se toma la molestia de leer la palabra de Dios y notar que no tiene ningún parecido estas doctrinas con lo que el Señor manda. Para aquellos que quieren estudiar de la palabra del Señor, mi recomendación siempre va a ser: abran su Biblia en oración
y lean de principio a fin, no una ni dos, sino toda su vida la palabra del Señor para obedecer y entender lo que el Señor manda. Para entender y obedecer lo que el Señor manda. Algo que vamos a ir anunciando más adelante es que vamos a tratar de tener o de motivar o de animar a los hermanos, mejor dicho, a que puedan participar de algunos eventos de enseñanza que estamos, personalmente estoy tratando de organizar para que muchos puedan disipar sus dudas de manera directa y cuestionar de manera directa, porque la gente hoy en día ha creído que el hecho de mantener la boca cerrada mientras un supuesto pastor da su monólogo al frente es una actitud de muestra de respeto a Dios, cuando en realidad uno debiera de cuestionar y preguntar en pleno culto lo que nos preocupa o nos llama a la reflexión a la luz de la palabra del Señor. Sino, ¿cuándo vamos a preguntar esto? Obviamente alguien astuto va a decir, bueno, hay cursos y talleres donde ustedes pueden... Pero ni ahí nos van a responder. Ni ahí. Es más, el objetivo de un pastor debiera de ser que la iglesia aprenda a cómo entender la palabra del Señor. Ayudarles a que ganen herramientas para comprender las Escrituras. Hoy en día lo que hacemos es quitarles las herramientas, prohibirles, satanizar esas herramientas para que entiendan de la palabra del Señor, para que en ninguna manera nos contradigan en nada, en nada. Así que, hermanos, les animamos a que estén atentos a los diferentes eventos que vamos a tratar de propiciar para que ustedes puedan aprender de ciertas temáticas. Lamentablemente no se pueden hacer eventos que busquen hacer que se entienda todas las Escrituras, porque para eso significa años. Estamos hablando de alguien que quiera enseñar de la palabra verso por verso, capítulo por capítulo de todas las Escrituras, cosa que no se está haciendo hoy en día. Y hay otra pregunta más que nos acaba de llegar. Sí, bueno, solamente complementando un poquito, ¿no? Esta información la vamos a dar al final en la despedida de Alejandro, la dirección de la página web y todo eso, por favor. Nos llegan preguntas. Primero, gracias a Blanca por escribirnos. Dice, hermanos, bueno, son dos preguntas, ¿no? Una de otro número. Hermanos, ¿qué pasa con las personas que participamos de un encuentro? Bien, no se asusten. No piensen que al participar de un encuentro ustedes ya están estigmatizados o ya están tachados o ya han cometido algún pecado contra el Señor. Lo que ocurre con aquellos que han participado de algunos de estos encuentros es que ustedes ya tienen pleno conocimiento que lo que acabamos de describir es exactamente eso. Es exactamente eso. Y no van a encontrar o no han encontrado ustedes ningún tipo de elemento que les dé claridad al respecto sobre la palabra del Señor. Es más, les han embadurnado de criterios sentimentalistas para que ustedes piensen que realmente esto viene del Señor, y no lo es. Ustedes tienen mayores y mejores herramientas para ahora que saben de qué tipo de engaño están saliendo, puedan sumergirse en la palabra del Señor y obedecer al Señor Jesús como el Señor nos lo manda. Es exactamente, estoy completamente de acuerdo. Esta pregunta, Alejandro, y a todos los amigos que nos escuchan, va, creo que como velas, es un poquito larga, pero es muy reveladora. Hace tiempo atrás, bendiciones, tenía una pareja que ella fue al encuentro y yo no, porque le había advertido del mismo y sus líderes les prohibieron continuar con la relación. Ella hizo todos los cursillos y yo estoy firme en el Señor, mas ella volvió al mundo. Bien, es triste esto porque hoy en día muchos pastores se están dando atributos de Cupido y de las autoridades máximas que prohíben o admiten relaciones. En las Escrituras ustedes no van a notar en ninguna forma el hecho de prohibición de relaciones, sea la que sea. Uh-huh. Lo único que encuentran ustedes o van a encontrar en la palabra del Señor son recomendaciones o realmente rechazos a cierto tipo de relaciones, pero ¿por parte de quién? ¿Del pastorcillo? ¿Del sacerdote? ¿De alguien? No. La forma más clara es cuando un padre no está de acuerdo, un padre que es creyente, le prohíbe a su hijo, porque él tiene autoridad para prohibírselo, que tenga relación con cierto tipo de personas o con cierto tipo de cultura para no relacionarse con ellos por motivos obvios de idolatría o lo que sea.
pero en definitiva creen que en la iglesia los jóvenes o la iglesia en general son bebés que requieren de la autorización y de la venia del pastor para decir tal persona te corresponde o no. Este tipo de actos demuestran que estos pastores nunca enseñaron de la palabra del Señor y requieren de estar controlando la manito del bebé para que no cometa o no meta los dedos al enchufe. Este tipo de criterios demuestran el pésimo trabajo que están haciendo este tipo de pastores. Una persona que ha hecho una labor correcta conforme a la palabra del Señor muestra lo que las Escrituras dicen y deja la responsabilidad en cada uno de aquellos que están buscando una pareja. Como dice en el caso de Eclesiastés, pueden hacer lo que quieran, mirar lo que quieran, pero recuerden, el Señor va a juzgar todo esto en su momento. El criterio, la forma sabia es enseñar cómo deben de entender de la palabra del Señor para que cada uno sea responsable de sus hechos. Andar controlando que si te relacionas o no es patético. Tener eso como requisito de que si no tienes el encuentro tal, tú no eres digno para la iglesia, eso es discriminación. Y demuestra una vez más que están tratando de forzarte a que creas en algo que no viene de la palabra del Señor. Así que de una manera u otra han provocado que alguien se aleje de las cosas de Dios y termine en el mundo. Bueno, ellos van a rendir cuentas ante Dios por los hechos y cosas que Dios no ha mandado y que hoy en día se están exigiendo como si fueran palabra del Señor. Nos vamos al epílogo, ya estamos en el borde del epílogo del programa, tenemos que concluir, Alejandro. Las personas que participaron, los que están por participar y al final los que quizás no saben ni qué hacer ni uno ni el otro, el Señor va a estar siempre ahí, su misericordia, su perdón, su palabra y su ayuda, ya sea por lo que se quiera trabajar para un mejor crecimiento. Si el Señor y si está en las Escrituras, pues ahí está toda la respuesta, Alejandro. Es verdad. No quiero dejar varios versículos que tengo preparados para poder leerlos, así que vamos a correr un poco más contra el tiempo y el Señor va a permitir que todo esto podamos terminarlo. Isaías capítulo 1, versículo 1 en adelante dice así. Versículo 2, Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante dice: Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lamentablemente, hoy en día, aquellos que dicen que son el pueblo de Dios no tienen ni idea. Los animales reconocen a su dueño, pero lamentablemente hoy en día el cristianismo, entre comillas, que estamos presentando, desconoce a Dios, desconoce sus mandatos, desconoce lo que el Señor quiere y se inventan este tipo de absurdos para llenarse los bolsillos y hacer creer que su riqueza viene del favor de Dios, cuando en realidad viene de su codicia. Oseas capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así. Oseas capítulo 4, la palabra del Señor dice de esta manera: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tú, pueblo, es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Escuchen bien este verso: del pecado de mi pueblo comen. Motivamos a la gente a pecar, a hacer lo indebido. No nos importa que el líder
sea un adúltero que anda con una, con otra y con otra, pero sigue siendo líder, el que motiva y anima a muchos a asistir a estos encuentros donde no se ataca el pecado, ni se busca atacar la ignorancia del pueblo. Es más, los sumergimos en la ignorancia y nos alimentamos de sus pecados. ¿Qué importa que hagan lo que quieran? Desconozco su vida, pero siempre y cuando no me falte el diezmo en la iglesia, siguen siendo parte de la misma. Y esto es patético, y eso es lo que se está haciendo hoy en día al buscar este tipo de eventos. Juan capítulo 14, versículo 6 dice así. Juan 14, 6. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres tener un encuentro con el Señor? Cree en el Señor Jesús, escucha sus palabras, obedécelas y te vas a encontrar con Dios mismo. Escuchen el verso siguiente. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice el Señor a sus apóstoles. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Todo aquel que sigue, escucha, obedece a Cristo, se encuentra con Dios mismo. Estos encuentros no son nada más que gato por liebre. Mateo capítulo 6. Vamos a revisar Mateo capítulo 6. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y cuando ores, y esta es la forma en la cual tú, hermano y hermana, vas a tener un encuentro con Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, en tu cuarto, no en algún hotel, en algún lugar del país o de la ciudad. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Quieres tener un encuentro con el Señor? Entra a tu cuarto, cerralo, cerrar las ventanas, las cortinas y habla en secreto con Dios de manera honesta. El Señor no te va a juzgar por ser sincero, por llorar ante Él, por decirle lo que piensas, sientes, incluso si tienes algún reclamo para con Dios, dile, porque Él es bueno y justo y entiende, y Él te va a dar la respuesta correcta en su momento. Así que hay el deseo de encontrarse con el Señor, no en un lugar alejado, en tu cuarto. Ahí está el Señor, el Todopoderoso te busca, ahí en tu dormitorio. La solución a todos estos errores es el siguiente. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Vamos a leer la epístola a Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. La palabra del Señor dice así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amado hermano, ¿quieres encontrar solución a todo esto? Todas estas enseñanzas tenlas por basura y acércate al Señor en secreto en tu dormitorio. Rechaza todo tipo de conocimiento que has tenido en este mundo y acércate a ser enseñado de cero por el Señor, por su palabra, no por un hombre que venga con pláticas dulzonas a querer conquistar tu entendimiento. Busca entender de la palabra del Señor y líbrate de este tipo de criterios que no vienen de Dios, sino del hombre. Tú, amado hermano, tu amigo que estás escuchando el programa y quieres acercarte al Señor,
solamente te puedo animar a que hagas una oración, que sea solamente eso, una oración de clamor al Señor para pedirle que Él te salve. No por esta oración, sino para que Él inicie en ti un proceso para llevarte el entendimiento de la palabra del Señor y que tú llegues a sus pies y seas realmente creyente. Estoy hablando del momento en el que tú te bautices y con tu boca declares que crees en el Señor Jesús. Esta oración es solamente un clamor a Él, pero te digo algo, Él sí escucha, Él sí está vivo, Él sí está presente. Ahí en el secreto de tu hogar, Él se encuentra ahí escuchándote. No requieres de un encuentro, no requieres de andar pagando, no requieres de retirarte de este lugar. El Señor está en todo lugar, dispuesto a escucharte, dispuesto a acercarse a ti, dispuesto a encontrarse contigo. Vamos a tener un momento de oración para clamar a nuestro Dios. Amado Señor Jesús, te suplicamos, amado Papá, que nos des entendimiento de tu palabra. Ahora entendemos, Señor, qué es que tu palabra sea espada, Señor, de doble filo, Padre bendito, que nos libera, Padre bendito, de toda cadena, de toda opresión, de todo criterio de hombre, Señor, que no tiene base en tu palabra, que tú nos has mandado, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por cada criterio que hemos conservado en nuestro corazón como si fuera palabra tuya, sin serlo. Te pedimos, Padre amado, que tú nos guíes al entendimiento de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des inteligencia, comprensión de tu palabra. Sobre todo te pedimos obediencia a tu palabra, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que seas tú llevándonos con cuerdas de amor ante ti, para conocerte, para creer en ti como se debe, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, amado Dios. Amén. Hay que reflexionar sobre estas cosas y muchas más por delante, las cuales estemos advertidos, estemos en la brecha para poder tener un momento de encuentro personal. Y este es un encuentro que realmente es el Señor que nos llama, Alejandro. La despedida, por favor, necesitamos la información, dónde, cómo podemos estar en contacto para todas estas preguntas y cuestiones, por favor. Bien, amados hermanos, ustedes pueden leer aún más material en la página web mía, que es www.alejandromaldonados, esa S al final en realidad es una Z, es Alejandro Maldonado Z, www.alejandromaldonados.com. Ahí ustedes van a encontrar en una parte que se llama contacto el email al cual pueden escribirme desde sus cuentas personales, consultar y incluso para aquellos que tal vez se sienten observados pueden hacer llegar sus observaciones, sus críticas, sus cuestionantes, porque para eso está el cristianismo, para disipar dudas y para presentar defensa conforme a la palabra del Señor de todo aquello que creemos, sin escudarnos en aparentes actos de cierta espiritualidad sobre pretexto de querer quedar bien con el Señor. Les repito una vez más, pueden visitar la página web www.alejandromaldonados.com, escribirme en mi página web, y aquellos hermanos que nos han hecho llegar diferentes preguntas, que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos haber sido para ustedes de gran ayuda, de edificación para ustedes, y para aquellos que no mandaron sus preguntas, de la misma manera. Recuerde, hermano, que este es un nuevo día para mirar a Cristo y aprender a ser como Él. Un nuevo día para reparar portillos y dejar ir libre al oprimido. Hasta la siguiente semana, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Este ha sido el Chocolate Caliente, el Vino Tinto. Los esperamos el siguiente programa. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.